licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Alfonso, y felicidades a la gente buena de WPAB y también al público Radio Escucha que nos escucha fielmente, ¿verdad? Los lunes, ahora a las 8 de la mañana. Así que, como mencionábamos antes de entrar al aire, el mero cambio de un numerito en el año crea, como dijiste, un efecto placebo en cambiar el estado mental, ¿verdad? De uno de pesimismo a uno de optimismo, porque uno piensa que como que hubo un eterno retorno como el de Nietzsche, ¿verdad? Empezamos otra vez en cero y, y creemos, ¿verdad? Que podemos hacerlo mejor este año y yo pienso que es indispensable tener esa actitud, Alfonso, porque la vida es dura en muchas instancias y la ruta que tiene Puerto Rico por delante es una ruta que está llena de mucha incertidumbre. Y bueno, como decíamos, solamente cambió el número, pero la Junta de Control Fiscal el 30 de diciembre le envió una carta al gobernador haciéndole, bueno, poniendo en evidencia o evidenciando, ¿no?, de que todavía están negociando y que hay mucho por negociar y algo por legislar. Vamos a la carta, licenciado. Sí, mira, esto es parte del proceso que establece el título 2 de promesas, donde hay una apariencia de aportación del gobierno de Puerto Rico en el trámite de preparar el plan fiscal. Digo apariencia de aportación porque aunque hay una pues oportunidad de que el gobierno presente un borrador del plan fiscal, realmente al final del camino se aprueba lo que diga la Junta, ¿no? Y esta carta es una notificación de violación. Cuando el gobierno sometió su plan, su borrador de plan a principios de diciembre, pues la Junta lo evaluó y el 30 pasado le escribió una carta muy larga donde tiene toda una serie de cambios que requiere que se hagan para que ese plan fiscal se pueda certificar. Fíjate que ese plan fiscal es bien importante porque establece la finanza de Puerto Rico después, básicamente, de un plan de ajuste de deuda, porque ya se sabe, aunque no ha sido confirmado, eso está pendiente, pero ya se sabe más o menos por dónde están los números del plan de ajuste de deuda y por ende hay que incorporar a ese plan fiscal los compromisos que se hacen en ese plan de ajuste de deuda. Hemos dicho que ese plan de ajuste de deuda establece compromisos que Puerto Rico no puede cumplir y en la carta vas a ver ya varios de esos tropiezos porque la Junta les requiere al gobierno que haga una serie de cambios para poder cumplir con el plan de ajuste de deuda. Llama mucho la atención el asunto de los pensionados, donde se supone que conforme al plan de ajuste de deuda se establezca un fideicomiso, un fondo de reserva para el pago de las pensiones y ya la Junta le está diciendo al gobierno que no está aportando suficiente. Se supone que aporte básicamente un 50% del dinero necesario para pagar las pensiones de aquí al 2031 y lo que ellos proyectan en el plan propuesto es una cantidad mínima, aparentemente 20 y pico por ciento de lo que es necesario para darle financiamiento apropiado a el pago de las pensiones. ¿Y qué te indica eso, Alfonso? Pues que el gobierno está teniendo problemas en identificar los fondos para poder pagar las pensiones o para poder cumplir con el plan de ajuste de deuda. Porque uno de los issues es que los pensionados pasaron a ser acreedores del plan de ajuste de deuda y hay que pagarlos conforme a lo que dicte la jueza en su momento. Y ya el gobierno está teniendo tropiezos porque a pesar de que eso está diáfano en el plan de ajuste de deuda, no pudieron cumplir con esa métrica y la Junta le está exigiendo que proyecte las aportaciones a ese fondo de plan de retiro para que se pueda cumplir con el objetivo de tener un 50% para principios de la década próxima. ¿Y qué implica esto? Bueno, que va a haber que quitarle fondos a otras dependencias, va a haber que cambiar las prioridades para poder asignar esos fondos para cumplir con ese requerimiento que no es meramente de la Junta. Si la jueza confirma el plan, sería parte del plan de ajuste de deuda. Y esto es lo que yo te mencioné anteriormente, que poco a poco vamos a ir viendo las consecuencias de esos compromisos del plan de ajuste de deuda que van a ir impactando los dineros que tiene disponible el gobierno para el pago de los servicios esenciales. Como la Junta no definió los servicios esenciales,
Eso iba a comentarle, porque ¿y cuáles son los servicios esenciales? Porque nunca se han dicho. No, nunca se han definido y eso lo que hace es que se hayan hecho compromisos que van a menoscabar la necesidad de tener servicios esenciales adecuados, ¿verdad? Obviamente uno puede pensar en unas áreas bien amplias que son servicios esenciales: energía eléctrica, educación, seguridad, salud, desarrollo económico, pero el demonio está en los detalles, ¿no? ¿Cuáles de las cosas que podrían caer dentro de esas áreas tan amplias tienen que dársele un financiamiento apropiado para que el país pueda crecer? Porque el issue central aquí es que el país necesita crecer para poder pagar los compromisos del plan de ajuste de deuda. Y como se hizo tan mal negocio, Alfonso, porque de una deuda en el 2016 que se pagaban 2.200 millones de dólares anuales, ahora vamos a estar pagando más de 3.200 millones de dólares anuales. Y eso es porque hay que incluir los pensionados, porque como la Junta liquidó el sistema de retiro del gobierno central, en vez de darle financiamiento apropiado, los liquidó, pues hay que incluir el famoso PAYGO, que es lo que se está pagando para satisfacer las pensiones de nuestros pensionados, que es esencial pagar eso. Lo que pasa es que ellos escogieron una ruta ideológica. Ellos escogieron la ruta de no creer en los sistemas de retiro de beneficio definido, que es que tú entras a trabajar y tú sabes cuánto vas a recibir cuando te retires. Ellos lo cambiaron todo a uno de aportación definida, donde tú lo que haces es aportar, y si te retiras y el dinero que aportaste no es suficiente para poder vivir en tus años de la edad de oro, pues te fastidiaste, ¿verdad? No es problema de la Junta, no es problema del gobierno, es un problema individual, porque no aportaste suficiente. Caramba, pero si no había dinero sobrante suficiente para aportar, no trabajé los suficientes años para aportar unas cantidades razonables. Muchas variables que van a hacer que mucha gente se retire bien pobre, Alfonso, y van a ser entonces pues dependientes del Estado en los beneficios que haya en el futuro, si alguno, ¿verdad? Porque no sabemos, hasta el seguro social está en riesgo, y eso va a crear unas cargas adicionales al Estado. Así que la Junta, con tal de pagarle a los bonistas, está ahorrando dinero en los sistemas de retiro, pero al final del camino va a tener que hacerse, el gobierno de Puerto Rico en su momento va a tener que hacer erogaciones fiscales adicionales y poner impuestos y diferentes medidas para poder atender a las personas que trabajaron 30 años o más en el gobierno, se retiran y no tienen suficiente dinero para vivir, porque la inflación sigue su curso, ¿no? Y según pasa el tiempo, es razonable pensar que el costo de la vida va a ser más alto. Por ende, tuvimos el aumento de la electricidad que anunciaron ahora a fin de año en las autopistas, y ahora esta mañana nos dicen que viene también un ajuste en el agua. Y obviamente el ajuste es para arriba, porque el ajuste nunca es para abajo. El ajuste nunca es para abajo, correcto. Y eso hace que el dinero que tú tengas ahorrado es cada vez menos. Eso hace que tu pensión sea más pequeña, porque se va reduciendo conforme a ese costo de la vida. Y eso hace que al final del camino, cuando ya tú has dejado el cuero, ¿verdad?, trabajando en el gobierno de Puerto Rico, pues no tengas para vivir. Y eso hace que el gobierno tenga que buscársela, porque si no vas a tener una crisis humanitaria, gente que no va a tener el mínimo para sobrevivir. Y eso ocurre, Alfonso, por la maldad de la Junta, primero de no definir servicios esenciales y comprometerse con los acreedores antes de saber cuánto es lo que tú necesitas para operar un gobierno, para operar un país. Y segundo, por liquidar los sistemas de retiro, por esta visión ideológica. Y con este tema paso a lo que dice la carta sobre el sistema de retiro. Antes de ese momento, lo de los servicios esenciales, ¿era la Junta o era el gobierno de Puerto Rico que tenía que definirlo? Bueno, eso lo que dice promesa es que se tienen que poner en el plan fiscal, y en la medida que el gobierno inicia el proceso con un proyecto de plan fiscal, tampoco el gobierno los definió, y de hecho Ricardo Rosselló dijo que no los iba a definir. O sea que eso es una decisión que se tomó al principio y que es bien perjudicial para todo lo que está ocurriendo. Mira, yo he hecho esta analogía antes. Cualquier abogado o abogada de quiebra, cuando atiende a un cliente, lo primero que hace es un presupuesto con el cliente para poder garantizar que ese cliente va a poder vivir razonablemente con el plan de pago de la quiebra, ¿verdad? Particularmente en el capítulo 13, porque es indispensable que la persona pueda vivir, y uno pone en esa lista de presupuestos el entretenimiento, la educación, la salud, el celular, las mascotas, pone todo,
porque la ley de quiebra le permite a los deudores que tengan una vida adecuada. Asimismo, en la ley promesa, por eso que es que dice que hay que definir los servicios esenciales para que uno sepa cómo el país puede operar razonablemente, cuánto dinero hace falta para que opere razonablemente, y luego miras cuánto sobra para los acreedores, y a base de lo que sobra tú negocias con los acreedores. Como lo hicieron al revés, vamos a tener muchos problemas, Alfonso, en este tema, porque van a tener que estar buscando dinero, y la única manera de buscar dinero en un presupuesto de una colonia es reduciendo el gasto público, reduciendo la inversión social. Y eso es lo que va a perjudicar a la gente común, ¿verdad? Al pueblo de Puerto Rico. Y paso ahora en este asunto de las pensiones a lo que dice la carta sobre el sistema de retiro, porque es bien preocupante, porque conforme al acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, Alfonso, se va a aumentar la tarifa de energía eléctrica a 4.6 centavos por kilovatio hora. Pero el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica dice que hay que aumentar 1 centavo, 2 centavos o podría ser hasta 3 centavos para poder pagar el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la Junta, desde que llegó aquí, no le ha hecho las aportaciones que corresponden y ya la deuda va por 700 millones de dólares y cuidado sin más, porque esta actualización es como hace de un mes y medio atrás. Así que el sistema de retiro está en precario porque la Junta ha decidido no hacer las aportaciones que en ley tiene que hacer para mantener la solvencia del sistema de retiro. Y esto lo hace a base de esta visión ideológica de que no quiere sistemas de retiro de beneficio definido, ¿verdad? Lo mismo que dijimos en cuanto al sistema de retiro del gobierno central. Pero, ¿qué ocurre? Como esto obligaría a aumentar la tarifa 1, 2, 3 centavos adicionales por encima del 16% de ahora, por encima de los 4.6 centavos por kilovatio hora del acuerdo con los bonistas, pues la tarifa se pondría a más de 32 centavos por kilovatio hora, y eso no va a haber quien lo pague, Alfonso, porque no es uno aquí que tiene un nivel de vida razonable, es la gente más pobre y son los negocios que están luchando por sobrevivir en una economía que no crece, que no van a poder pagar esas tarifas de energía eléctrica. ¿Y sabes lo que propone el gobierno? El gobierno, en vez de pagarle, que hay dinero en las arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay dinero para poner al día el sistema de retiro, en vez de hacer eso y alargar la vida del sistema de retiro, proponen asumir las pensiones del sistema de retiro, de los retirados del sistema de retiro y de los próximos que se retiren, como parte del presupuesto del gobierno central. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros, los que pagamos contribuciones, vamos entonces a estar pagando también el sistema de retiro por esta visión ideológica de la Junta y del gobierno también, porque el gobierno está de acuerdo con esa visión ideológica de liquidar el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, eso no está contemplado en ningún plan fiscal, eso no está contemplado en ningún presupuesto, tampoco está contemplado en el plan de ajuste de deuda. Eso estaría por alrededor de 200 a 260 millones, Alfonso. El número de millones que habría que buscar anualmente para pagar las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que se ganaron esas pensiones, que las pagaron, porque los empleados hicieron sus aportaciones. Entonces, eso habría que restárselo ¿a quién, Alfonso? A la universidad, al Departamento de Salud, al Departamento de Seguridad Pública, a las iniciativas de crecimiento y desarrollo económico, al Departamento de Educación. O sea, otra barbaridad que tiene fundamento ideológico, que es meramente porque no nos gustan los sistemas de retiro de beneficio definido. Y entonces que lo pague el pueblo con sus contribuciones o que lo paguen los consumidores con la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica, en vez de haber pagado lo que corresponde de las aportaciones desde que entró la Junta, como ellos no quieren pagarla para que el sistema se vaya a pique. Eso es lo que nos toca. Esos son los negocios que hace la Junta, esos son los genios de las finanzas de la Junta de Control Fiscal. Claro, como ellos se largan de aquí, cuando llegue el momento, ¿verdad? Ellos no van a tener que asumir las consecuencias de esas decisiones tan disparatadas. Pero suma algo más, Alfonso. La carta es muy reveladora. ¿Tú sabes cuánto más nos va a salir el negociazo que hizo Fermín Fontanés con Luma en términos de todos los costos directos e indirectos? Pues mira, la carta es muy reveladora porque dice que los empleados que son
alrededor de 3.900 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que se movieron al gobierno y que el gobierno les está pagando la nómina y que tiene que hacer las aportaciones del sistema de retiro, les va a costar a los puertorriqueños, a los que pagamos contribuciones, 2.1 billones de dólares adicionales en los próximos 30 años. Es decir, que no solamente le estamos pagando a Luma más de 15.000 millones de dólares anuales, no solamente estamos sufriendo la privatización que implica aumentos constantes en el costo de la energía eléctrica, como hemos visto este año pasado, ¿verdad? Cuántos aumentos ha habido en el costo de la energía eléctrica, sino que el disparate de no haber reclutado a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para que tuvieran suficientes celadores, para que tuvieran suficientes ingenieros, gente que sabe cómo funciona el sistema, le va a costar al país, no a Luma, al país, al gobierno de Puerto Rico que financiamos nosotros con las contribuciones, 2.1 millones de dólares adicionales. Dije millones, billones. 2.100 millones de dólares adicionales a lo que cuesta el contrato de Luma. Eso es una barbaridad, Alfonso. Y eso es también por la visión ideológica del gobierno de Ricardo Rosselló, de Wanda Vázquez y de Pierluisi y de la Junta del neoliberalismo, ¿verdad? De privatizar los servicios públicos, darle todas esas ganancias a las empresas privadas y entonces el costo de esa privatización lo asume el pueblo de Puerto Rico, porque no solamente le tenemos que pagar durante la vigencia del contrato 15.000 millones de dólares a Luma, sino hay que pagarle la cantidad ahora extraordinaria, ¿verdad? Y que no se había divulgado de 2.1 billones de dólares adicionales para sufragar el disparate de no haber reclutado a los empleados. Licenciado, esta es la fórmula para el fracaso y para un estado fallido en el Caribe, junto con Haití. Bueno, si no somos un estado fallido ya, esto pone el sello final en esa ruta, ¿verdad? En ese destino, porque son demasiadas cosas que están una encima de las otras. Mira, compromisos impagables en el plan de ajuste de deuda, 3.200 millones de dólares anuales cuando pagábamos 2.300 millones de dólares anuales. Aumentos constantes en la Autoridad de Energía Eléctrica porque no hay incentivos ni controles de los gastos para que Luma se ajuste el cinturón. Cada vez se va a ir sobregirando más y como el negociado lo que requiere es pruébame que realmente tuviste más gastos, el negociado va a probar eso. Entonces, mientras más sube la energía eléctrica, más baja la calidad de vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Más difícil es abrir un negocio aquí, más difícil es atraer inversión extranjera. Por tanto, más difícil va a ser hacer crecer la participación laboral, el empleo. Eso va a hacer que la base contributiva del país se siga achicando y el gobierno no reciba suficientes recaudos. Eso va a poner en precario el pago de las pensiones, va a poner en precario el pago de los acuerdos del plan de ajuste de deuda y va a hacer que la vida en Puerto Rico sea insostenible y la gente se siga yendo y al irse pues sigue bajando la tasa, ¿verdad? La base contributiva, siguen bajando las contribuciones que recauda el gobierno, baja el consumo y mira, pues vamos en esa ruta. Como dice el amigo Luis Rey Quiñones Soto, el economista, vamos a la miseria. ¿Y qué significa eso? Nos vamos a tener que comer las raíces. Y lo que dices de llegar hasta Haití no es una exageración, Alfonso. Es que no hay fondo. O sea, es que no hay fondo. La gente a veces tiene idea, no, chocamos y tocamos el fondo y rebotamos. No, es que no hay fondo porque a la luz de todas estas cosas, una va montando una sobre la otra y se va complicando el panorama, ¿verdad? Y hace que sea más difícil el que el país se pueda recuperar. Y eso... Ese concepto usted me lo explicó hace muchos años atrás, de que yo le dije, ¿cómo va a tocar el fondo? Y usted me dice, no hay fondo, ¿no? No hay fondo. Es difícil visualizarlo, pero tan pronto no lo visualizamos, se da cuenta de lo terrible que es nuestra situación. Sí, entonces lo que hace la gente para poder sobrevivir es que entonces se achica, ¿verdad? Su ámbito económico, reduce su gasto y por ende reduce su educación, reduce su entretenimiento primero y después empieza a hacer ajustes en la compra, no prende la luz, no prende la energía, no prende la estufa,
y se va achicando la actividad económica, Alfonso. Entonces energía eléctrica recibe menos dinero porque factura menos y por tanto se le pone más difícil para pagar los acuerdos a los cuales llegue en el plan de ajuste de deuda, y si incumple y cae en una segunda quiebra, pues es lo más terrible que le puede pasar al país o que le puede pasar a cualquier corporación pública. O sea que todo se va menoscabando, y lo único que nos va a quedar al final del camino es poder respirar, y eso pues vamos a poner un ejemplo concreto. Pues no puedo salir al cine, no puedo salir a comer helado, no puedo ir a San Juan porque no puedo pagar los peajes, no puedo prender el televisor porque en realidad pues ya la luz no la puedo estar pagando. Eso aumenta ¿verdad? Las enfermedades mentales, las enfermedades físicas, porque la gente no puede ir al médico, no puede pagar los deducibles de los planes médicos, no puede tener plan médico. Todo eso va deteriorando, y por eso es que no hay fondo, Alfonso, porque al final del camino pues lo que queda es expirar después de todos estos tropiezos económicos. Y esto es a base de esta ideología de privilegiar los ricos, de menoscabar el gobierno, menoscabar los servicios esenciales, empobrecer a la gente para que los ricos echen para adelante, y eso pues no tiene fin. Eso puede seguir hasta que colapse todo el país. La carta se envió el pasado jueves 30 de diciembre por correo electrónico, o sea que tenemos que presumir que el gobernador la recibió el pasado jueves 30 de diciembre. ¿Ha habido algún tipo de reacción de parte del gobernador o de la fortaleza? No, se supone que estén trabajando porque le dieron hasta el 7 de enero para entregar todos esos cambios, que son muchos. La carta tiene como 19 páginas. Son 15 y una de 16. Son de trámite y lo demás es el detalle completo. Exacto. Sí, que es Exacto. Es bastante complejo y bastante detallado, va punto por punto. Iniciativa para la pensión de prepa, por ejemplo. Plan vital para los oficiales de la policía. Plan de retiro para los policías. O sea que está bastante... Y fíjate... Es bien clara y detallada. Sí, porque esto demuestra, ¿verdad?, cómo la Junta gobierna todos los detalles, controla todos los detalles de la gestión pública. Y eso habla inclusive del plan del fondo de pensión para la orquesta sinfónica. O sea, sí, porque pues, ellos están en esa agenda de acabar con esos sistemas de retiro. Pero fíjate también otra cosa: en el adendum, Alfonso, está el número de empleados por agencia y el total. ¿Tú te acuerdas los números que se hablaban hace 10 años de cuántos empleados tenía el gobierno? Ciento y pico mil, cerca de 200,000 empleados. Mira, 77,000 empleados les queda al gobierno de Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Primero, que ya esto de que el gobierno de Puerto Rico es el principal empleador, aunque sea el patrono más grande, ¿verdad?, que sea el principal empleador de la economía, eso ya no existe. Segundo, cómo eso afecta a los servicios del gobierno. Mira, tú llamas a las agencias públicas y no te contestan el teléfono, Alfonso, porque no tienen la capacidad. Por ende, no pueden fiscalizar a los comercios. DACO no puede fiscalizar, el Departamento de la Familia no puede atender el maltrato de menores, la Procuraduría de las Mujeres no puede atender la violencia doméstica, el Departamento de Salud no puede hacer las cosas que se requieren. O sea, todo esto se nota en los problemas y en las conversaciones que tenemos diariamente sobre la ineficiencia del gobierno. Pero es que no tienen la capacidad, porque la Junta ha ido exprimiendo el gobierno para que haya suficiente dinero para poder pagar esos compromisos con los acreedores. Lo que pasa es que mientras más empobrezcas tú el servicio del gobierno, mientras más afectes la capacidad de crecimiento económico del país, porque el gobierno gasta un dinero que mueve la economía, pues peor se te pone a ti, y por ende el gobierno recibe menos recaudo. O sea que es un círculo vicioso, Alfonso. Tú bajas por acá porque tienes una visión económica, pero el golpe lo recibes por el otro lado, y eso es súper peligroso ante la coyuntura en que estamos, en que hay que pagar un plan de ajuste de deuda que ya de entrada del saque los propios economistas de la Junta dicen que no se puede satisfacer. Ese es el problema que tenemos. En cierta manera, como un cáncer que se va comiendo el cuerpo hasta que el cuerpo no funciona, y se va el cáncer junto con el cuerpo. Sí, ¿y qué va a pasar en Puerto Rico? Pues la gente va a coger un avión y se va a ir. Y entonces peor se va a poner aquí. Y eso del aburguesamiento, que es otra palabra para hablar de gentrificación, ¿verdad? Gentrification, que es que haya una sustitución de población. Pues mira, Alfonso,
yo lo veo cada vez más probable como una agenda consciente o de la Junta o de poderes por encima de la Junta, porque esto es la tormenta perfecta para que la gente abandone el país y para que entonces vengan estos inversionistas a comprar las propiedades. No sé si has visto el documental excelente, breve, que hay sobre este proceso de gentrificación en Quebradilla. Esto parece una agenda cierta para Puerto Rico, que quieren desplazar a los puertorriqueños para ocupar el país y para aprovecharse de la riqueza y de la belleza del país. Cambiamos un numerito, nos sentimos un poquito mejor, pero vino la Junta y nos trajeron este verde de agua fría tempranito en el año para que tomemos. Es importante que sepamos lo que nos está ocurriendo, porque es la única manera de combatirlo es sabiendo cómo nos están sacando de nuestro país. Claro, claro, y apunta a lo que ya hay convocatoria para protestas en la Fortaleza el día 7 de enero, etcétera. Bien pendiente a lo que está pasando, porque a la luz de lo que hemos vivido, de cómo la protesta se convoca aquí espontáneamente y orgánicamente, pues pueden pasar muchos cambios durante este año 2022 y esa es mi expectativa. Vamos a ver, licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Estaremos dialogando la semana que viene, bueno, o más temprano si fuera necesario. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Buen día.